Sí, bebé. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Mi compañero Antonio y yo les vamos a presentar los temas de neoplasias de células plasmáticas e histocitosis de Langerhans. Vamos a empezar con las neoplasias de células plasmáticas. Y bueno, como definición, estas son un grupo de trastornos que resultan de la expresión de linfocitos B, diferenciados en su forma terminal, que es propiamente la célula plasmática, las cuales van a sintetizar cantidades excesivas de tipos de inmunoglobulinas, que estas van a servir como marcadores tumorales y traen las consecuencias patológicas que veremos a continuación. Y también son llamadas discrasias, lo mencionaba en el Robbins. Y bueno, vamos a ver que va a haber varias neoplasias de células plasmáticas, pero las principales son estas 5 que les puse aquí, que es el mieloma múltiple, que es el propio mieloma de células plasmáticas. La segunda es la gamapatía monoclonal de significado indeterminado. La tercera es la macroglobulinemia de Waldenström, que es el linfoma linfoplasmocítico. Vamos a ver también, bueno, que están las enfermedades de cadenas pesadas y la amiloidosis. Como tal, en nuestra exposición nos vamos a centrar en estas 3 primeras, que son como las más relevantes. Y bueno, primero vamos a ver su epidemiología, que son, en total estas neoplasias son las responsables del 15% de las muertes causadas por neoplasias linfoides. Y vamos a ver que la más frecuente y mortal es el mieloma múltiple, que por sí solo representa solo el 10% de las enfermedades malignas hematológicas, y vamos a ver que es más común en hombres que en mujeres, en población afroamericana, y la incidencia se incrementa con la edad. Normalmente son en personas mayores de 50 años, por lo tanto no afecta a niños y pues es muy raro que afecte a adultos menores de 30 años. Y bueno, como factores etiológicos vamos a ver que está la predisposición genética, ya que los individuos que tienen un familiar de primer grado con alguna neoplasia de células plasmáticas presenta un riesgo incrementado hasta de 4 veces de desarrollar la enfermedad, y la frecuencia pues también es más alta en afroamericanos. Vamos a ver que también los individuos que se extienden en una constante exposición a radiación ionizante, y vamos a ver que la estimulación antigénica crónica también repercute en el desarrollo de estas neoplasias, ya que algunos casos de mieloma múltiple se han relacionado con infecciones crónicas, como la que produce el VIH, la osteomielitis crónica y la artritis reumatoide. Y bueno, vamos a empezar ya a ver por separado cada neoplasia, y vamos a empezar con el principal, que es el mieloma múltiple, que es el propio mieloma de células plasmáticas, y vamos a ver que esta es una neoplasia maligna que produce una proteína M, que es característico de este mieloma, y esta proteína M la vamos a encontrar en suero y en orina, y pues nos va a servir para el diagnóstico. Se asocia a lesiones osteolíticas, hipercalcemia, insuficiencia renal y algunas anomalías inmunitarias que son adquiridas. Aunque también pues, se puede diseminar a evolución de ganglios linfáticos o a localizaciones extraganglionares. En su patología vamos a ver que el efecto total de estas células plasmáticas neoplásicas va a ser un importante descenso de la reabsorción ósea, lo que va a provocar la hipercalcemia y las fracturas patológicas que se dan en estos pacientes. Y como tal, estas fracturas patológicas se presentan porque estos tumores de las células plasmáticas llenan la cavidad medular, y esto ocasiona que se erosione el hueso
y pues así acaba por destruir la corteza ósea. Y vamos a ver que los huesos más afectados en orden descendente de frecuencia son la columna vertebral, las costillas, el cráneo, pelvis, fémur, clavículas y escápulas. Y ya al examen directo del hueso afectado, vamos a encontrar estas masas tumorales blancas de aspecto gelatinoso y de color rojo. Y vamos a ver que se ven muy, bueno, así como en la imagen que se presenta aquí, que es una imagen de vértebras con este aspecto gelatinoso de las masas que es común encontrar. También en el diagnóstico nos van a servir los estudios radiológicos que nos van a presentar las lesiones que tienen un aspecto lítico o ensacabocados, como se presenta en esta radiografía de cráneo. Y vamos a ver que de diámetro pueden variar como de 1 a 4 centímetros de diámetro. Pueden ser pues de diferente tamaño. Y también para el examen patológico de médula ósea, pues no es esencial en el diagnóstico, ya que nos va a mostrar estos agrupamientos intersticiales o nódulos características de las células plasmáticas. Y también pues esto se puede ver en cortes de biopsia de aguja gruesa de la médula ósea. Y en estos infiltrados a veces son tan grandes que pueden comprometer hasta más del 30% del volumen de la médula ósea. Y hay variabilidad que podemos encontrar en esta biopsia. Puede ser tanto células plasmáticas que se ven normales, o sea, pero van a estar agrupadas así como en nódulos, o también se pueden presentar células de aspecto inmaduro, que se llaman como propiamente plasmoblasto, como se muestra en la figura B. Y un aspecto muy característico también de este mieloma múltiple es que en el frotis de sangre periférica, cuando hay niveles altos de proteína M, que es la que produce las células plasmáticas, esta va a provocar que los eritrocitos adhieran unos con otros, extremo con extremo, y dando el aspecto de pilas de monedas, como se muestra en la imagen, en las flechitas. Esto es también muy característico del diagnóstico. Y bueno, vamos a pasar a la clínica y vamos a ver principalmente que la reabsorción ósea del hueso que provocan estas células plasmáticas nos va a provocar fracturas patológicas y un dolor crónico. Y puede ser que una fractura patológica pueda ser la manifestación inicial por la que se presente este mieloma múltiple y pues por lo que el paciente vaya a consulta. Esta proteína monoclonal, la proteína M que sintetizan estas células plasmáticas, también puede causar daño al epitelio tubular renal y lo que provoca una insuficiencia renal. También estos pacientes pueden desarrollar anemia, ya sea como el resultado del desplazamiento de la médula ósea normal por estas células plasmáticas neoplásicas que la invaden, o también puede ser por la deficiencia de producción de eritropoyetina debido a la insuficiencia renal. También vamos a ver que hay una supresión de la producción normal de inmunoglobulinas dada por esta proteína M, lo que puede llevar a que los pacientes presenten complicaciones infecciosas bacterianas recurrentes. Y la hipercalcemia que también presentan estos pacientes van a dar lugar a manifestaciones neurológicas como confusión, debilidad, letargo, estreñimiento y poliuria. Y pues también esto provoca pues un daño renal. Entonces todo está como englobado, que es consecuencia de todos los signos que presenta este paciente. Y bueno, propiamente para el diagnóstico, ya como lo mencioné anteriormente, es clínico patológico y se basa en los estudios radiológicos y pues la biopsia de médula ósea es el diagnóstico definitivo. Pero vamos a ver que también nos va a ayudar pues las cantidades que presentamos en el suero, en la orina de inmunoglobulinas,
Y pues la mayoría de estos mielomas se asocian a cantidades mayores de 3 gramos sobre decilitro de inmunoglobulina en suero. Esta inmunoglobulina más frecuente es la IgG, que es propiamente el mieloma típico, pero también se pueden encontrar otros tipos de inmunoglobulinas, como la IgA, que esta causa una hiperviscosidad sérica debido a que esta IgA tiene a formar dímeros. También puede haber mieloma con IgD, que es un trastorno clínico agresivo que tiende a producirse más en hombres de edad media. Y esta, como es más agresivo, pues tiene una menor supervivencia a un año. También el mieloma por IgE es un trastorno clínico raro, o sea, tampoco casi se ve, igual que la IgD, que también se va a presentar en adultos jóvenes. Pero bueno, la más importante aquí es la IgG, que es la más común. También nos va a ayudar a valorar el inmunofenotipo de estos pacientes, que vamos a ver que son positivos para CD138 y también para CD56. Esta enfermedad, como les mencioné al principio, puede haber infiltrados de células plasmáticas, ya sea en vasos, riñones, pulmones o ganglios linfáticos. Y vamos a ver dos casos especiales, que es cuando las células plasmáticas inundan la sangre periférica, pueden dar lugar a una leucemia de células plasmáticas. Y también cuando hay una afectación renal, es conocida como un riñón de mieloma. Y esto es muy importante porque hay una expresión de la proteína de Bence-Jones que nos va a ayudar también al diagnóstico de estos pacientes, que la vamos a encontrar en suero en orina. Y vamos a ver que las complicaciones más comunes de estas neoplasias pueden incluir pues otro tipo de neoplasias como son la amiloidosis, el síndrome de hiperviscosidad. Hay también anomalías de la coagulación por el exceso de estas inmunoglobulinas y la deficiencia inmunitaria. Y también pueden presentar enfermedades malignas mieloides que son relacionadas con el tratamiento, como la mielodisplasia y la leucemia mieloide aguda. En el tratamiento vamos a ver que principalmente el mieloma de células plasmáticas, es una enfermedad incurable. Sin embargo, pues se utilizan tratamientos como el bortezomib, que es un inhibidor del proteasoma, y pues este proteasoma es el órgano que se encarga de degradar estas proteínas no deseadas y pues mal plegadas. También vamos a ver que la talidomida y la lenalidomida son agentes inmunomoduladores y tratan el mieloma pues principalmente reforzando el sistema inmunitario. Los bisfosfatos son fármacos que inhiben la resorción ósea, entonces también nos van a servir en estos pacientes, ya que reducen las fracturas patológicas y limitan esta hipercalcemia, para que pues no se presenten los síntomas neurológicos como lo vimos en la parte de clínica. Y vamos a ver que el trasplante de células madre hematopoyéticas puede prolongar pues la supervivencia de estos pacientes, pero no es como un efecto totalmente curativo. Y respecto al pronóstico, la mediana de supervivencia de estos pacientes es de 4 a 6 años, aunque hay pacientes que pues puede que no se les dé un tratamiento rápido y oportuno y empiecen a presentar pues múltiples lesiones óseas, y estos van a sobrevivir pues menos, ya sea como de 6 a 12 meses. Y bueno, eso fue todo por mieloma múltiple. Vamos a ver el segundo tipo de neoplasia plasmática, que es la gamapatía monoclonal de significado indeterminado. Esta se va a definir como una neoplasia de células plasmáticas que se aplica a los pacientes que no presentan, que no presentan signos ni síntomas muy comunes, como en el mieloma múltiple, y que tienen componentes M pequeños en la sangre, o sea que tienen poquita proteína M.
y pues vamos a ver que se define como la presencia de una proteína M menor de 3 gramos sobre decilitro. Y si recordamos en el mieloma múltiple, esta proteína M es mayor de 3 gramos sobre decilitro. Esta gamapatía también se va a definir como menos del 10% de células plasmáticas en médula ósea. Y en el mieloma múltiple, las células plasmáticas podrían ocupar más del 30%. Entonces, esta es también como una diferencia. Y otra diferencia al mieloma múltiple es que aquí todavía no hay daño a un órgano como al hueso, que sería la hipercalcemia. Tampoco presentan insuficiencia renal, ni anemia, ni lesiones óseas. Y vamos a ver que se presentan en el 3% de las personas mayores de 50 años y en el 5% de las personas mayores de 70 años. También es una enfermedad de los adultos mayores. Como les mencioné, los pacientes comúnmente se presentan asintomáticos, pero solo alrededor del 1% de los pacientes desarrollan una neoplasia sintomática, por lo que esta se considera una afectación preneoplásica. Esto quiere decir que ya después puede progresar a neoplasias como el mieloma múltiple o la amiloidosis. Por lo tanto, se podría decir que esta gamapatía monoclonal pues es una etapa inicial del desarrollo del mieloma, ya que se han encontrado que las células plasmáticas pueden contener las mismas translocaciones y delecciones cromosómicas que se encuentran en el mieloma múltiple. También por lo mismo que puede progresar al mieloma múltiple, que es más mortal, pues hay que tener un adecuado seguimiento de estos pacientes, ya sea evaluando las concentraciones de la proteína M o la proteinúria de Bence-Jones, que es la que se presentaba también cuando ya había afectación renal. Este va a ser ya el tercer tipo de neoplasias de células plasmáticas, que va a ser el linfoma linfoplasmocítico. Este como tal es una neoplasia de linfocitos B, pero entra dentro de estas neoplasias de células plasmáticas porque hay una fracción especial de estas células tumorales que se diferencian a su forma terminal, que es las células plasmáticas. Por eso es que los vamos a mencionar dentro de este grupo. Se presenta comúnmente igual en adultos mayores, ya sea en la sexta o séptima década de la vida, y este componente de células plasmáticas que tiene el linfoma, pues va a producir concentraciones altas de inmunoglobulina M. Esta va a ser la principal de esta enfermedad, y esto va a provocar que se aumente la viscosidad sanguínea, dando lugar a un síndrome de hiperviscosidad, conocido como la macroglobulinemia de Waldenström. Y bueno, vamos a ver dentro de su patología que la biopsia de médula, pues se pueden encontrar varios infiltrados de linfocitos B, por lo mismo que es una neoplasia de linfocitos B. También vamos a encontrar células plasmáticas abundantes, y pues es básicamente lo que nos muestra esta imagen. Aunque también es frecuente que dentro de estas células plasmáticas haya inclusiones de estas inmunoglobulinas en el citoplasma. Estos son propiamente los cuerpos de Russell, que nos van a servir también como diagnóstico, o puede ser que estas inclusiones se encuentren en el núcleo, que son los cuerpos de Dutcher. A diferencia del mieloma múltiple respecto a la clínica, aquí no hay destrucción ósea ni disfunción renal. Vamos a ver que los pacientes se presentan principalmente con síntomas iniciales que son específicos, ya sea como debilidad, cansancio y pérdida de peso. También se presentan linfadenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia, y también pueden presentar anemia a causa de este infiltrado celular de los linfocitos y de las células plasmáticas. Como les mencioné, esta inmunoglobulina M nos va a provocar el síndrome de hiperviscosidad, que se va a caracterizar porque hay un deterioro visual en los pacientes.
Esto se debe a que pues se presenta una congestión venosa donde se presentan las venas pues muy tortuosas y también se pueden presentar hemorragias y exudados en la retina. Esto es lo que nos ocasiona este deterioro visual. También se van a presentar problemas neurológicos como cefaleas, mareos, sordera y estupor, debido a que por lo mismo de este síndrome de hiperviscosidad, pues hay un flujo sanguíneo lento y puede haber estasis hemorrágicas. También se van a presentar hemorragias y la criglobulinemia, que pues es la presencia de estas proteínas anormales en la sangre. Esto es respecto al síndrome de hiperviscosidad que causa este linfoma. Y en el tratamiento vamos a ver que es una enfermedad progresiva y vamos a tratar igual, pues depende de los síntomas que se presenten en estos pacientes, ya sea la hiperviscosidad o la hemólisis, que se alivian mediante plasmaféresis, y el crecimiento del tumor se puede controlar ya sea con concentraciones bajas de dosis de fármacos quimioterapéuticos y se van a someter también a inmunoterapia con anticuerpos anti-CD20. En el pronóstico de estos pacientes vamos a ver que la mediana de la supervivencia es de 4 años y puede haber una transformación al linfoma de células grandes, pero pues es una patología infrecuente que se presenta en estos pacientes. Buenos días, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre la histiocytosis de Langerhans. La siguiente, por favor. Bueno, esta patología va a ser causada por las células de Langerhans. Las células de Langerhans van a ser células presentadoras de antígenos provenientes de la familia de los histiocitos, que van a estar compuestas principalmente por células plasmáticas presentadoras de antígenos y macrófagos. Entonces, estas células lo que nos van a causar, pues van a ser un conjunto de síndromes que van a tener relación unos con otros y se presentan 4 principales. El primero es la enfermedad de Ledder-Wersheim, la segunda es la enfermedad de Hans-Schürle-Christian, el granuloma eosinofílico y la reticulohistiocytosis autoinvolutiva congénita, que también la pueden encontrar como enfermedad de Hashimoto-Pritzker. Entonces, estos síndromes, este conjunto de enfermedades va a estar caracterizados principalmente por una etiología clínica y una etiología de laboratorio. Entonces, en conjunto, vamos a tener que estos pacientes van a presentar positivo a S100, a CD1A, langerina y van a presentar gránulos citoplasmáticos de Birbeck. La siguiente, por favor. Ahora, hablando un poco más acerca de los diferentes tipos de desarrollo de la enfermedad, vamos a tener que el más común va a ser el granuloma eosinofílico. Esta va a ser la presentación menos agresiva de todas las enfermedades y se va a caracterizar por el desarrollo de nódulos linfáticos en la piel. Va a ser común encontrarla sobre todo en pacientes jóvenes. En adultos jóvenes pues van a ser menores de 30 años, mientras que en niños la mayor presentación se va a encontrar en 5 a 10 años. Y como les mencionaba, pues este es el mayor representante de la enfermedad, por lo que va a corresponder al 75% de todos los casos presentados de histiocytosis de células de Langerhans. Pasando a la reticulohistiocytosis, pues vamos a encontrar que esta enfermedad tiene una asociación más congénita, por lo que su desarrollo tiende a ser en neonatos. En este caso, pues los pacientes presentan nódulos que van a tener una característica de ser violáceos, indurados,
que en su capa externa o en la capa más superficial, pues van a tener características de ser descamativos, por lo que van a ser propensos a ulcerarse. Esta patología pues es poco frecuente y esta enfermedad pues tiene la capacidad de ser positiva a C100, a CD1A y a la angerina. La siguiente, por favor. Entonces, la enfermedad más rara que vamos a tener de este conjunto de enfermedades va a ser la enfermedad de Lerere-Zweig. Esta va a ser la variante más aguda y tiene la capacidad de diseminarse fácilmente en el cuerpo. Esta se va a presentar en niños, generalmente menores de 2 años y en lactantes. Aquí no se ha detectado un predominio de género, por lo que los pacientes masculinos y femeninos pues van a tener una presentación en incidencia por igual. Aquí las lesiones cutáneas van a estar acompañadas de hepatoesplenomegalia y linfadenopatías principalmente, y también pueden estar asociadas a lesiones óseas y pancitopenia. El desarrollo de la enfermedad en este tipo de enfermedad pues es la que más características tiene de poderse asemejar a una dermatitis seborreica o eczematoide. Y por las mismas características, pues estas van a ser el diagnóstico diferencial, y en estos pacientes también va a ser común que podamos encontrar una otitis media. Otra enfermedad va a ser la de Hans-Schreller-Christian. Aquí van a haber trastornos multifocales en diferentes órganos. Van a tener la característica de que estos van a ser indolentes y generalmente se puede observar un predominio por un sistema orgánico en concreto. En las siguientes diapositivas hablaremos de los diferentes tipos de afectaciones que habrá, pero por ejemplo se pueden observar que tiene un predominio sobre el sistema óseo, que puede tener un predominio sobre el sistema pulmonar, sobre el sistema hepático. Así que la característica de esta enfermedad es que tiende a agruparse hacia un tipo concreto de órganos. Aquí los pacientes van a ser tanto adultos jóvenes como niños, y se había observado que el pico de incidencia pues, se encuentra en los niños de 2 a 5 años. Aquí pues es más común, como ya mencionaba, que se encuentren las lesiones óseas y masas en tejidos blandos. El trastorno pues tiene un desarrollo agresivo, agudo, y tiene la capacidad también de diseminarse fácilmente. Y una característica importante que se va a tener en esta enfermedad es que nos podrá causar diabetes insípida y exoftalmos. La siguiente, por favor. Ahora, pasando a la patogenia y anatomía patológica, tenemos que las células de Langerhans, como ya mencionaba, son fagocitos mononucleares. Entonces, esto nos abre a la pauta de que el origen etiológico de esta enfermedad pues, puede ser muy variado. Entonces, aunque se desconoce el origen concreto de esta enfermedad, pues se sabe que puede estar asociada a tres principales causas, aunque no se ha encontrado una asociación concreta entre estos factores, pero las propuestas son el virus del herpes tipo 6, por alteraciones inmunológicas primarias o por estimulación por superantígenos. Entonces, esto nos da a entender que justamente esta patología va a tener un proceso clonal, pero pues su origen va a ser reactivo, a diferencia de un origen neoplásico como lo puede hacer una mielopatía, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, esta enfermedad va a ser característica encontrar en las biopsias
acumulación de histiocytosis o histocitos agrupados que van a presentar un abundante citoplasma claro y su núcleo va a tener la característica de ser arriñonado. Entonces lo describen como en granos de café. Y en esta patología, pues principalmente van a estar afectados diferentes genes y diferentes vías de señalización. La principal que se describe es la vía de MAP quinasa, eh, que va a ser encargada pues justamente de la señalización celular y de los procesos celulares de crecimiento, diferenciación y organización. También puede tener afectación sobre mutaciones de TP53, de RAS, de transaminasas tipo MET y de CCR6, que este último pues se desconoce su función concreta, por lo que es una mutación que se conoce pero no se sabe el desarrollo que tiene este en la patogenia. La siguiente, por favor. Entonces, de manera general, podemos hablar que la histiocytosis de Langerhans va a tener un predominio de afectación, sobre todo en niños y adultos jóvenes. La incidencia en niños, pues va a ser de 2.6 casos por cada millón de niños año. Se ha visto que el pico de edad se encuentra entre los 3,8 años, casi a los 4, por lo que justamente los principales, eh, los principales doctores que van a estar atendiendo a estos pacientes pues van a ser de origen pediátrico. Sin embargo, esta enfermedad pues también puede presentarse en el otro extremo de la vida, que van a ser en pacientes mayores. Entonces, dentro de la epidemiología que tenemos sobre el origen pediátrico, pues se ha observado que de los pacientes pediátricos, pues justamente la incidencia de la enfermedad tiene a disminuir conforme avanza la edad. Aquí se tiene que pues justamente los lactantes y los neonatos van a ser los principales afectados y pues, los niños que entran en la edad de 10 a 14 años pues van a ser los menos afectados. La siguiente, por favor. Entonces, se ha visto que en esta enfermedad pues justamente no hay un exacto predominio sobre género, pero se tiene que los hombres pues tienen una mayor incidencia que las mujeres con 1.2 casos contra uno en mujeres. Y en Estados Unidos, de acuerdo a varias investigaciones, pues se tiene que los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar esta enfermedad, pues son los caucásicos y las personas de origen hispano. La incidencia que vamos a tener de manera general, incluyendo los adultos mayores y los pediátricos, pues va a ser de 1.2 casos por cada millón de habitantes. Y en los pacientes mayores se va a tener que el predominio va a ser un origen pulmonar, sobre todo por su correlación que tiene con el consumo del tabaco. La siguiente, por favor. Ahora, pasando a las manifestaciones generales, pues se tiene que el principal sistema afectado va a ser el óseo. Este se va a caracterizar por lesiones en sacabocados, que a la exploración física, pues estas se van a detectar como depresiones, sobre todo en la región de la cabeza, y que a la palpación, pues estas van a ser dolorosas. También se puede detectar un infiltrado inflamatorio sobre estas regiones y una característica importante que podemos observar en nuestros pacientes es que cuando tienen un desarrollo sobre el cráneo, pueden afectar el sistema dentario de los niños. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar aquí? Pues las lesiones van a iniciar, perdón, como una retracción justamente de la encía que va a mostrar las raíces de los dientes.
Esto a la larga, como un proceso ya más crónico, pues va a producir la caída de los dientes y va a producir lesiones inflamatorias que justamente van a ser van a ser el indicio de que existe justamente este proceso de lesiones. Entonces, en orden de aparición, pues se tiene que la mayor parte de los casos se presentan en cráneo, y en orden de mayor presentación a menor presentación, pues tenemos la pelvis, el fémur, las costillas, húmero, mandíbula y columna vertebral. La siguiente, por favor. Ahora, pasando a las manifestaciones en piel, pues este va a tener la característica de ser un exantema que va a ser del tipo petequial, que puede asociarse con la aparición de pápulas escamosas y de costras. Recordemos que en estos pacientes pediátricos pues no tienen un control directo sobre su persona, por lo que en algunas ocasiones, como ya he mencionado, estas lesiones tienden a ulcerarse, por lo que también hay que tener en cuenta los procesos infecciosos que pueden desarrollarse en estos pacientes. Entonces, en las imágenes de abajo podemos observar justamente este exantema que tiene la característica de respetar las palmas de las manos y la planta de los pies. Sin embargo, pues justamente puede aparecer en cualquier área de la piel, incluidas justamente los pliegues de, de las personas. Por lo que no, no, perdón, no se podría decir que estas lesiones pues no podrían asociarse a diagnósticos diferenciales, por lo que, como ya veremos más adelante, pues el diagnóstico por laboratorio va a ser esencial. La siguiente, por favor. Ahora recordemos que estas células pues son o tienen la capacidad de, de trasladarse a lo largo del cuerpo, por lo que importantes alteraciones se van a dar justamente por esta diseminación que va a tener la célula. ¿Cómo lo puede realizar? A través de la vía linfática o se tiene propuesta también eh, la vía vascular. Entonces, cuando estas diseminaciones llegan a un cierto tipo de órgano, pues van a causar alteraciones importantes. La más grave, por decirlo de alguna manera, pues van a ser aquellas que lleguen al sistema nervioso. En concreto, se ha visto que tienen una afinidad por alteraciones al tallo hipoficiario y al hipotálamo. Perdón. Por lo que en estos pacientes pues se puede desarrollar una diabetes insípida que va a tener una incidencia del 25 al 50% de los casos de pacientes con histiocitosis. En estos pacientes pues justamente lo que se tiene pues es un infiltrado sobre la glándula pituitaria, lo que va a causar alteraciones sobre la regulación del cuerpo y homeostasis. Entonces, ¿qué características podemos encontrar en estos pacientes? Pues justamente alteraciones a nivel renal, sobre todo a nivel de excreción. Y en las imágenes, pues justamente podremos observar este patrón infiltratorio que se va a asociar a patrones de inflamación en el cerebro. La siguiente, por favor. Ahora pasando a las afectaciones que van a haber en otros órganos, pues el principal va a ser el hígado. Aquí, eh, perdón, aquí se va a tener que justamente la infiltración de las células de Langerhans en el hígado nos van a causar un proceso inflamatorio que se va a desarrollar
en gran medida y que va a poder o tiene la capacidad de estimular a otras células como lo son las células de Kupffer y las células de polvo, que estas van a encontrarse en pulmón. Por lo que en pulmón, en su contraparte, vamos a encontrar pues justamente este patrón de nódulos que se van a asociar justamente a una diseminación pues alta que vamos a encontrar sobre todo el campo pulmonar. Los ganglios linfáticos también pueden estar afectados y justamente nos van a causar pues masas que tienen la característica de ser indoloras. Otros tejidos afectados pues van a ser el vaso. Aquí principalmente pues cuando se afectan este tipo de órganos de hígado y vaso pues van a presentar justamente fiebre. Y un dato importante que se tiene en estos pacientes es que justamente por el mismo proceso inflamatorio que se está dando, podemos encontrar interleucina 1, interleucina 2 e interferón gamma positivo. La siguiente, por favor. Ahora, las manifestaciones específicas que va a tener cada enfermedad pues van a ser importantes y van a tener una correlación importante con la edad de presentación que ya antes había mencionado. Por lo que en el granuloma eosinofílico, que es la enfermedad de mayor presentación, pues esta afecta a huesos de manera específica o solitaria. Por lo que, como ya mencionaba, pues puede estar afectado primero cráneo o primero afectarse el fémur o una costilla y justamente el dolor que ya mencionábamos a la palpación. Estas lesiones pues van a ser las más representativas en todas las enfermedades. Sin embargo, pues en el granuloma eosinofílico pues es como puntual este tipo de presentación. Por su parte, en la enfermedad de Hans-Schroeder-Christian, pues aquí vamos a tener justamente la triada de exoptalmos, diabetes insípida y lesiones óseas. Recordemos que había justamente un patrón de infiltración a nivel del sistema nervioso, por lo que esta es la enfermedad que principalmente se ha asociado a este patrón de infiltración, al sistema nervioso central. Y los casos en niños pues van a tener una incidencia del 15 al 40% de todos los casos que se presentan de histiocytosis. La enfermedad de Hashimoto-Pritzker, pues aquí esta va a tener una relación más autolimitada, por lo que se va a asociar únicamente a trastornos de la piel, sobre todo pues en pacientes pediátricos. Entonces, pasando a la enfermedad más rara, que es la del Lerner-Diess-Fay, pues esta va a ser una enfermedad multisistémica que va a afectar a diversos órganos. Entonces puede estar afectando a piel, a hueso, a ganglios linfáticos, al hígado y al vaso. Y va a tener un predominio sobre pacientes pediátricos y pacientes lactantes. La siguiente, por favor. Entonces, una vez que se tiene la sospecha de una histiocytosis de Langerhans, esta va a ser dada principalmente por el exantema del tipo seborreico que no involuciona al tratamiento y que se asocia a lesiones osteolíticas solitarias. Entonces, una vez teniendo estos dos puntos principales, podemos pasar al diagnóstico más certero. ¿Cómo va a ser este? Pues estos pacientes van a tener características o clústeres de diferenciación muy marcados. Y el principal va a ser CD1A. Otro clúster de diferenciación va a ser CD207 y otros clústeres de diferenciación
factores que podemos encontrar que pueden estar o no presentes al momento de hacer el marcaje, pues van a ser S100, que va a ser una proteína fijadora de calcio. Justamente esta va a estar asociada más a los procesos de origen óseo, y la langerina, proteína propia que van a tener las células de Langerhans. Entonces, el análisis tisular o la biopsia, pues va a ser el principal determinante de esta enfermedad en su diagnóstico. Por lo que, retomando las características histológicas que teníamos, pues van a hacer sospechas desde que observamos justamente los histocitos con la característica de nuestro núcleo en café. Entonces, una vez teniendo estos criterios, pues se puede hacer un diagnóstico más certero de la enfermedad. La tomografía computarizada pues es un gran aliado para el diagnóstico, sobre todo para procesos de diseminación, por lo que este nos va a ayudar a demostrar nódulos y quistes que se estén formando a lo largo del cuerpo. En lo que respecta a la histocitosis en pacientes mayores con un predominio pulmonar, pues vamos a tener que estos van a desarrollar una enfermedad reticulonodular que, como ya hemos visto en las imágenes, pues es bilateral y difusa, por lo que se asocia a lo largo de todo el pulmón en sus campos, y se ha visto que tiene un predominio sobre la zona media y superior. La siguiente, por favor. Entonces, como mencionaba, el diagnóstico definitivo pues va a ser por los clústeres de diferenciación, que es el CD1A y el CD207. Sin embargo, se ha observado a través de microscopía electrónica de transmisión que los gránulos de Birbeck, que van a hacer la formación de vesículas con estas características, van a ser un signo patognomónico de esta enfermedad, por lo que el diagnóstico todavía más certero se puede dar a través del clúster de diferenciación CD1A y una microscopía electrónica con la presencia de gránulos de Birbeck. ¿Cómo son estos gránulos? Pues van a ser justamente vesículas que van a tener esta característica de forma de raqueta, donde se va a observar en una porción justamente la presencia de la vesícula, que sobre un extremo tiende a alargarse y formar este tipo de estriaciones a través de la vesícula. ¿Cómo se forman? Se desconoce todavía el mecanismo ni la relación que tiene sobre la enfermedad, pero como les menciono, pues esta presentación pues va a ser patognomónica de la enfermedad. Y pues justamente si realizamos una tomografía o más concretamente una resonancia magnética en los pacientes que presenten diabetes insípida, que no tengan otra alteración, si observamos justamente este patrón infiltratorio, pues tendría una alta sospecha de estar relacionada a una histocitosis de Langerhans. La siguiente, por favor. Ahora, esta enfermedad, pues, es, digámoslo de alguna manera, pues, recidivante debido a justamente las características propias que tienen las células. Sin embargo, pues se ha visto que dependiendo de la gravedad y la presentación de la enfermedad, pues es que puede ser su pronóstico, por lo que este es muy variable. Entonces, la principal terapia de tratamiento para los pacientes, sobre todo con lesiones de origen cutáneo, pues van a ser el curetaje quirúrgico o la remoción de estas lesiones y la radiación. Cuando se tiene un proceso más sistémico, pues se opta por un tratamiento ya con medicamentos. La bimblastina y el etopósido pues van a ser los
los tratamientos de elección. Estos se administran cada 3 semanas en lapsos y se dan sobre un periodo de 24 semanas. Cuando después de este periodo no se observa una mejoría del paciente, se recomienda el uso de metrotexato para justamente mejorar el pronóstico de la enfermedad, y también se puede utilizar en pacientes que justamente tienen afectaciones de órganos de riesgo, como lo es el hígado y el sistema nervioso. Cuando el proceso involucionó y estuvo ausente en el paciente por algunos años, pero vuelve, eh, en estos casos se recomienda el uso de 6-mercaptopurina en asociación con metrotexato. Y en estos pacientes pues, puede tener buena respuesta al tratamiento, como no. Y justamente si no se observa una buena mejoría, se puede echar mano de otros medicamentos, como lo es la indometacina, los bifosfonatos y los análogos de los nucleócidos. Eh, Principalmente se recomienda el uso de clavridrina, la citarabina y la clofazimina. También en pacientes que justamente ya tienen este síndrome desarrollado de diabetes insípida, pues el tratamiento más recomendado va a ser el reemplazo hormonal, justamente por el hipotituarismo que está causado en estos pacientes. Y esto sería todo de nuestra parte, compañeros. No sé si tengan alguna duda. ¿Algún otro comentario, chicos? Bueno, yo tengo una duda respecto a las neoplasias de células plasmáticas. Vimos que en el mieloma múltiple podíamos observar lo que son las pilas de monedas, que precisamente son los eritrocitos por este aumento de la IgM. Tengo dudas si hay como un rango en el que se puedan apilar estos eritrocitos, porque en el mieloma múltiple habíamos visto que era la proteína M debe ser mayor a 3 gramos, en comparación con la gamapatía monoclonal, que debe ser menos 3. Entonces, no sé si hay como un rango o en todas se va a poder observar estas pilas de monedas. Bueno, es un dato visual, esa acumulación por afinidad de proteínas, pero no hay un rango. Pueden ser, si observas, hay cadenas muy pequeñitas y hay cadenas más largas. No tiene nada que ver con los valores. Lo que sí debemos determinar es la proteína de Ben-Jones y cuándo sospecharlo. En aquel paciente que ya pasa de los 60 años y que momentáneamente puede sufrir una fractura patológica, es decir, no tenía patología previa, no tenía osteoporosis, va caminando, pues se fractura. Ya nos dijeron sus compañeros cuáles son los sitios más frecuentes. Columna vertebral es uno de ellos. Y cuándo sospecharlo, porque también se va a acompañar de hipercalcemia. Va a tener también, ya si le vamos revisando, pues tiene datos de insuficiencia renal, aparte está pasando con unas anemias, aparte si lo empezamos a revisar, tiene fatigas, puede tener confusión mental, letargo, estreñimiento, por esa misma hipercalcemia, poliuria. Y en el croquis de médula ósea, que es el que nos da el diagnóstico, vamos a ver las grandes plasmocíticas, que son las que nos hacen el diagnóstico. Todas esas células de citoplasma amplio se ven ahí con mucho citoplasma y unos núcleos grandes, excéntricos. Esas son las células plasmáticas. Muy bien, ahí están señaladas. Entonces, eso es lo que nos va a sospechar. Ahora, en el niño nos hacen un énfasis sus compañeros. Hay varias enfermedades. Una de ellas es la enfermedad de mano-hombro, por Hans Schulder. Esta enfermedad, ¿cuándo se va a sospechar? Los niños generalmente se van a enfermar 2 a 3 veces por año. Pero si tienes un niño que presenta cuadros clínicos repetitivos, sobre todo de otitis media, y aparte tiene dermatitis seborreica, o puede desarrollar una diabetes insípida sin mayor explicación, hay que hacerle más estudios. Les digo, ¿cuándo vamos a sospechar otitis media de repetición? Aquí hay que ver
desde cómo alimentan a ese niño. Muchas veces que hace la mamá, les deja ahí la mamila puesta sobre una almohadita y ahí el pobre bebé succionando. Eso provoca otitis de repetición, entonces hay que investigar desde esas malas técnicas hasta qué está sucediendo. Tiene una depresión del sistema inmune, cuántos cuadros clínicos ha presentado, y aparte se caracteriza porque son resistentes a antibióticos. Generalmente a los niños les van a dar amoxas, si no es alérgico, o un macrólido, y responden bien. Pero en este tipo de pacientitos no responden, entonces luego se complican con enfermedades por hongos. Entonces te hace sospechar, aquí hay algo más, una depresión del sistema inmune. Muy bien, ahí tenemos la enfermedad de Hans-Schüller-Christian. Entonces son antecedentes que pueden afectar a niños entre 2 a 5 años, se presentan con múltiples lesiones óseas y tienen trastornos agresivos. Entonces también, si les toman por alguna circunstancia, o bien llega el niño y que se cayó, ¿no? Le toman y tú observas en una radiografía lesiones líticas o sacabocado, ¿cómo le llaman? Sí, sacabocado. Agua, aquí hay que sospecharlas. Y en el niño, que es la de Letterer Street, es muy rara, pero también se va a presentar. Te lo llevan por dermatitis seborreica o por otitis media, pero tú aparte le observas lesiones cutáneas, lo revisas y hepatis plenomegalia, le palpas ganglios crecidos y aparte le pides exámenes, pues aguas, estás contra un síndrome raro, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que sospechar. Le voy a pensar en diversas posibilidades. Generalmente, pues nos van a llevar niños. Les debemos no limitarnos solamente al sistema afectado. Una revisión general de cómo está su peso, cómo es su alimentación, ya lo están ablactando, no lo están ablactando. Por eso es importante que cuando ustedes lleven pediatría, pues tomen estos aspectos, desarrollo psicomotriz. Y les digo, ya los aspectos más finos, déjenselos al hematólogo. Él va a ver cómo está el prótesis de sangre periférica, si es un niño de megacariocitos, si es un niño de células plasmáticas. Les digo, ustedes deben de saber, ¿no?, cuándo sospechar. Ese es el consejo que les doy. Ya los que se vayan a dedicar a ser hematólogos, pues así, ahí de cajón tienen que saberse las translocaciones, tienen que saberse los marcadores inmunológicos. Ahorita les voy a presentar algo, nada más esa manera de resumen. Me dicen si se ve en mi pantalla. Yo sé que tienen muchísimas dudas. Estos son temas no tan sencillos de abordar, pero les digo, voy a darle los puntos claves que hay que saber, ¿no? Espero no haberte hecho bolas. No, está todo bien. Muchas gracias. ¿Y ya no cortan las sesiones? ¿O qué pasó? Algunas las cortaron, pero al parecer ahorita no. Sí, como que está en transición, ¿no? Este proceso de ponerles tiempo, a veces sí, a veces no, no sé. Bueno. ¿Me avisan si se ve, por favor? ¿Ya se observa? Sí, doctora. Sí. Bueno, este es un mapa mental que, bueno, nos resume en forma muy práctica las discrasias de células plasmáticas, que es lo que nos acaban de comentar sus compañeros. Por discrasia se entiende que es un hueso infiltrado por células plasmáticas, o sea, es de infiltración ósea. Son enfermedades linfoproliferativas de células plasmáticas. Según la OMS, se van a clasificar en mieloma, plasmocitoma, mieloma múltiple, de ahí su nombre porque no es una lesión, sino son múltiples. Plasmocitoma sobre todo se refiere a una lesión única y bueno, se caracterizan también porque depositan inmunoglobulinas, pueden ser de cadenas pesadas o de cadenas ligeras, y de ahí también su relación con amiloidosis. Amiloidosis que está aquí también propiamente citada, mieloma autoesclerótico y enfermedad de cadenas pesadas. Entonces ahí las dividen en cuáles son los criterios para considerarla de cadenas pesadas, síndromes que se van a asociar a producción múltiple de cadenas pesadas de inmunoglobulinas y que se van a presentar sobre todo en personas mayores de 60 años y se acompañan tanto de
linfadenopatías, hepatosplenomegalia y alteraciones de células plasmáticas atípicas, sobre todo en sangre periférica. De ahí que les hacía énfasis, hay que solicitarles el examen de sangre periférica. Después tenemos el plasmocitoma, aquí como les hacía énfasis y está resaltado, un solo foco de células plasmáticas. Entonces, es más frecuente en hombres, hay dos tipos, sobre todo de hueso, extramedulares, linfosa nasal, seno maxilar, nasofaringe, y si se dan cuenta, todas deben de llevar marcadores. En este caso, nos señalan que es el 138 y pues tiene monoclonalidad hacia capas, hacia cadenas capa lambda, IgG, IgA, IgM. Sin embargo, algunas pueden estar combinadas o evolucionar, en este caso, a mieloma múltiple. Después, ¿qué pasa? Tenemos otra alteración que se llama gamapatía monoclonal, también es en ancianitos, y estos también pueden evolucionar hacia un mieloma. Entonces también los vamos a ir revisando conforme se sospecha. Lo importante de aquí, enfermedades que hay que revisar, bueno, nos hacían énfasis sus compañeros, hay que saber de mieloma, esas les preguntan de cajón en siempre en los exámenes. Hay que tener el concepto que va a ser una enfermedad proliferativa de células plasmáticas con producción monoclonal de inmunoglobulinas que se pueden detectar tanto en suero, en orina, desde en viejitos, sobre todo en hombres, puede evolucionar a leucemias y hay criterios que tenga plasmocitosis, es decir, un número aumentado de células plasmáticas en médula, sobre todo también si lo observamos en una biopsia de médula ósea, también vamos a encontrar que hay predominio de estas células y también la proteína de Bell-Jones. Esa es una de sus características. Como criterios menores, vamos a tener también lesiones líticas que se van a caracterizar en los huesitos en columna o en huesos largos también. Y puede ser desde una afectación que es local o difusa. Pueden evolucionar a linfomas, sí. Entonces, ese es su comportamiento. Ya con los tratamientos pueden desarrollar otras complicaciones que hemos estado revisando a lo largo de esta semana, como trombocitosis, policitemia, inclusive leucocitosis. Y en otras patologías como la macroglobulinemia de Waldenström, nos decían también es en viejitos, también se puede asociar a leucemia, y aquí hay una característica que son inclusiones nucleares, los que se dedican a patología o hematología. Esas son preguntas de examen así de cuáles son los cuerpos de Dutch. Bueno, son inclusiones nucleares, que son concreciones porque dan esas mismas inmunoglobulinas que nos van a dar una imagen celular. Entonces les digo, esto es a manera de resumen. Esto es lo que hay que saber. ¿Y cuándo sospecharlo? En aquel paciente que sufre una lesión, una fractura patológica inexplicable, ¿sale? Entonces, o que tiene debilidad, cansancio, anemia, disfunción renal, dices, bueno, hay que hacerle toda la batería de estudios, ustedes como médicos generales, pues, ¿qué van a pedirle? Su examen de orina, su biometría hemática, sus radiografías, y si en la radiografía ven lesiones múltiples, como nos mostraban sus compañeros, bueno, hay que sospechar este tipo de patologías. No sé si alguien tenga una duda, algún comentario de esto. Luego, esto es a manera de retroalimentación, de resumen. ¿No? ¿Considera importante que también hagamos una contrarreferencia, referencia genética? Bueno, ustedes como primer nivel, ¿qué es lo que deben de hacer? Su referencia a medicina interna, ¿vale? Ya si están en medicina interna, bueno, interconsulta a lo que es el servicio de hematología. Ya es un paciente que está bien estudiado, ya le hicieron exámenes complementarios. Y hematología, bueno, pues va a solicitar rayos X, se va a apoyar en patología y a su vez él se va a apoyar en genética. O sea, de primera instancia no nos manden al genetista porque les van a decir, ¿por qué? No, ahora sí que va por niveles. Ahorita ustedes, por eso les digo, ¿qué es lo que deben de saber? Es esto, sospecharlo, referirlo al internista y el internista ya derivará a qué subespecialista lo va a tratar. ¿Vale?
Por eso les digo, vámonos del tronco a las ramitas. No se quieran ir al revés de la ramita al tronco. Eso siempre es así, ¿sale? Lo ideal sería que todos les hiciéramos genética y nos llevaríamos muchas sorpresas. Ahora, esto también. Cuando crecen los ganglios, ¿qué hay que sospechar? Que sea primero reactivo, es decir, que sea alguna alteración que me puede dar desde una enfermedad casenal, un Rosai Dorman, una histiocytosis, o bien los más comunes, que sea una linfadenitis por bacterias, granulomatosas, algún virus también me puede causar linfadenopatía o enfermedades sistémicas. Por eso la historia clínica nuevamente es el pilar de nuestros diagnósticos. ¿Vale? La siguiente, enfermedad de Hodgkin. Bueno, eso ya habíamos hecho una revisión. Aquí nada más a manera de resumen, hay que saber que es una enfermedad que es común, afectaba a los jóvenes, que hay 5 subtipos, cuáles son predominio linfocítico, esclerosis nodular, celularidad mixta, depresión linfocítica, ¿sale? Que siempre se deben de marcar, eso es característico, y cada uno tiene inmunofenotipos en común. En común va a ser CD30, CD15. El único que tiene diferente, y fue pregunta de su evaluación anterior, es el CD20, que es el predominio de infrocítico o nodular. Entonces, vemos que se presenta en niños y hay que ver que es un tumor que está localizado, que puede afectar ganglios, posteriormente se disemina localmente hasta afectar médula ósea, vaso e hígado. Sin embargo, dependiendo de la edad y del subtipo, va a tener un pronóstico pues diferente. La célula característica, sobre todo, es la Rida-Stenberg, y ya vimos que a su vez la Rida-Stenberg pues va a presentar diversas caras. Puede ser célula de tipo lacunar, con predominio de palomita de maíz, o la clásica, que se ve como los ojitos de búho, y dependiendo las células del fondo que la acompañen, va a ser la característica que se les va a dar. Por ejemplo, si hay mucha fibrosis, esa es la esclerosis. Si hay mucha celularidad de diversos tipos, llámese linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas, bueno, esa es celularidad mixta. Y también la edad del paciente. Los estadios de la enfermedad, bueno, van a ir en cuántos órganos o cuántas afectaciones ya existen. Les digo, esto es a forma de resumen. Perdón. Después, ¿cómo se va a caracterizar? Si se dan cuenta, todos los linfomas, leucemias, generalmente se tienen que marcar, ¿sale? Eso es habitual. La otra clasificación muy grande, inclusive ustedes hicieron su mismo mapa conceptual, son los linfomas no Hodgkin. Aquí hay que saber que hay 3 tipos sobre todo, o van a ser B, o van a ser T, o los natural killer. De aquí los linfomas B, sobre todo, tienen marcadores del tipo CD20, CD45, que es el común, CD23 se le pueden dar. Los linfomas T son de menor número, son CD3, CD4, CD5, dependiendo. Y bueno, marcadores mieloides, que también puede ser CD15, CD68. Y de aquí, dependiendo en qué estadio de maduración se encuentre nuestro linfoma, se va a caracterizar. En general vemos que las clasificaciones son amplias. Por ejemplo, puede ser de células B precursoras, puede ser de células que están a nivel de los folículos, pueden ser células del manto, de la zona marginal, y de ahí su nombre y sus marcadores que van a expresar. Es decir, la morfología en las células, por ejemplo, que son precursoras, son linfoblastos, son células grandes, núcleos pequeños, citoplasma granular, y sus marcadores característicos son CD19. Y de aquí la morfología, les digo, esto ya es de patólogos, esto es de hematólogos, que trabajamos conjuntamente, y les pedimos este tipo de marcadores para darle nombre y apellido. Entonces, ¿cuándo lo van a sospechar ustedes? Por ejemplo, en el linfoma de Burkitt, decía, es un linfoma sobre todo de África. Si el paciente viene de África, es un niño, tiene afectación del anillo de Valdeyer, que es a nivel amigdalino,
bueno, hay que sospecharlo. O si tiene hepato o visceromegalia, también hay que sospecharlo. Y ellos tienen ese componente de células plasmáticas, de células, perdón, intermedias con macrófagos apoptósicos que dan una imagen característica en cielo estrellado en la biopsia de ganglio. Ahora, si es un viejito que empieza con bolas, así bolas o masas en su piel, aquí hay que sospechar de neoplasias de células periféricas o micosis fungoide o linfomas de la piel, que también se puede caracterizar como el síndrome de Sézary u otras agresiones, ¿vale? Esto es lo que debemos de saber. Y esta clasificación no es única. Cada 4 o 5 años hace una revisión, como por ejemplo ahorita le llaman linfoma de células germinales. Entonces eso va cambiando, que es lo mismo que linfomas de células precursoras. Entonces esto se va actualizando. Por eso la medicina no es estática. En un futuro, ustedes cuando ya den clases de medicina, los que se vayan a dedicar a docencia, van a ver que esto ya cambió. Entonces, a lo mejor ahí le dicen, tiene una translocación en el cromosoma 22, brazo corto de lección de, no sé, C. Entonces, esto es algo dinámico. Pero le digo, afortunadamente, pues nos vamos apoyando de más herramientas. Lo que no nos debe de faltar, que es nuestra clínica. Siempre nuestra clínica nos va a dar muchos datos. Pacientes que pierden peso, pacientes que están anémicos, pacientes que de momento se fatigan. Eso es lo que nos debe de hacer sospechar. Primero, vamos a irnos por lo más común. En hematología les habrán hablado. Si tienes un paciente pálido, con astenia, dinamia, y el niño que está en las clases, lo primero que hay que descartar es una anemia. ¿Cómo la vas a descartar? Simple, con una ABH y clínicamente le bajas ahí la conjuntiva palpebral y vas a ver si está pálido. Si está pálido, pues te hace sospechar. Pero si aparte de esto le palpas una linfadenopatía o le palpas una visceromegalia, pues eso les digo, revisen a los niños, a los adultos. Ellos son libros abiertos. A lo mejor no lo sé, pero tengo mi libretita, voy anotando. Tiene hepatosplenomegalia, tiene linfadenopatía cervical, tiene linfadenopatía axilar, ha perdido peso desde hace 3 semanas, ¿qué más? Le sale sangre por la nariz, tiene epistaxis, tiene gingivorragias. Entonces todos esos datos clínicos los voy a ir agrupando y de ahí tratar de extender hacia un diagnóstico. Esto es lo más importante que deben de saber. Ya el nombre y apellido lo va a poner el hematólogo o el especialista con la previa marcación o inmunomarcación que va a expresar ese tipo de células que están alterándose, ya sea en médula ósea o ya sea en algún ganglio, ¿vale? No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿No? Creo que no, doctora. Bueno, y los casos clínicos fueron para que hicieran un pequeño, ¿cómo se llama? Ensayo y vayan aplicándole. Yo sé que es muy complicado estar explicando estas clases a distancia. Ahora les pido también puntualidad. Eran 8:07 y no es la primera vez que están entrando hasta 8:15, 8:20. Voy a tener que ser más disciplinada con ustedes. Ahora sí que, pues ni modo. Ya tienen falta los 7 que faltaron. Nos vemos el día lunes. Les voy a dejar actividad ya el día viernes, perdón. Ya vamos a empezar con patología del sistema cardíaco. Sus evaluaciones, cómo vamos a evaluar este módulo con sus trabajos y las participaciones que tuvieron con sus cuestionarios, ¿sale? Estoy revisando cuestionario por cuestionario. También cuando envíen los formularios, háganlo de forma completa, porque luego no envían el formulario y se registra parcialmente o no se registra. Doctora, ¿pueda proporcionar el material que acaba de presentar? O no sé cuál es su bibliografía, porque siento que está muy completo el resumen. Sí, si quieren ahora sí se los bajo, se los comparto, no hay ningún problema. Muchas gracias. De nada. Una última duda, doctora.
Sí, Jesús. Entonces, también, por ejemplo, en el aula virtual, ya se acuerda cuando nos subió los dos artículos para leer y que de ahí iban a hacer los cuestionarios, ¿también esas tareas hay que marcarlas como entregadas o esas no hay tanto No, problema? no. Ahora sí que los artículos se los mandé a todos para que tuvieran una copia, pero ese no va a marcar como tarea. En sí, el que cuenta como participación fue el cuestionario. Y de ahí, pues lo tengo que evaluar porque no todos escriben lo mismo. Me refiero a las respuestas. Por ejemplo, la respuesta era C de 20, que en algunos les marcaba error. Algunos sí ponen así, C de 20, complemento. O ponen B, suelen abreviar virus de Epstein-Barr. Entonces, eso pues no lo capta ahora sí que pues el marcador de textos. O solo ponen clásico y nodular. Y algunos lo ponen nodular de predominio linfocítico. Entonces, todas esas respuestas las pueden marcar erróneas. Las tengo que revisar una por una. Pero lo que cuenta como participación fue el cuestionario. ¿Sale? Ah, ok. Vale, gracias. Y los otros nada más son materiales de apoyo que les invito a que revisen y lean. ¿Alguna otra duda o comentario? Sí, también cuando tengan algún problema para subir sus tareas, háganmelo saber, porque luego yo doy por enterado que están en línea y o están en el aula, y a la hora de revisar, pues no entregada, o envío tardío, o de plano no aparece. Entonces, cualquier cosa, a los que les he puesto un 0 por ahí, es por eso, porque no aparece. ¿No? ¿Dudas, comentarios, reclamaciones? No. No, doctora. No, doctora. Bueno, chicos, nos vemos el viernes, por favor. Gracias. Gracias, doctora. Doctora.